Buena tarde, mi nombre es Elizabeth Guerrero. Vamos a hablar un poco de la actividad 4 que le pasa a Javier. La materia Escuelas Experimentales del Comportamiento. Em, en este momento quiero hablarles un poco de la introducción. La introducción es a partir de este relato, es posible identificar conductas problemáticas que se manifiestan en respuesta al entorno hostil y que pueden analizarse desde los enfoques del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Este análisis permite comprender cómo ciertos estímulos se asocian a emociones intensas y cómo las conductas de evitación se mantienen o refuerzan por sus consecuencias en la vida cotidiana. En esta presentación vamos a explorar dos conductas principales del relato: la reacción del miedo ante sonidos cotidianos desde la perspectiva del condicionamiento clásico y la conducta de evitación del espacio público analizada bajo el condicionamiento operante para entender mejor el aprendizaje y la adaptación de las personas en contexto de violencia. Bueno, entonces ya esa era la introducción. Quiero hablarles un poco del resumen de lo que va a ser este podcast. Es decir, papi, no te lleves esa bicicleta. Para hablarles un poco, ese es el testimonio de una madre que vivió el horror de la guerra en su propio barrio. En medio de la llegada de los paramilitares, en su voz escuchamos el miedo constante, la pérdida, la rabia y la culpa que deja la violencia. Su hijo mayor, Javier, se fue una tarde con su bicicleta a misa, justo cuando el grupo armado entró al pueblo. Esa decisión marcaría a la familia para siempre. En medio del caos, ella está embarazada, lo busca, enfrentando incluso amenazas directas con armas. Cuando por fin Javier regresa golpeado, traumatizado, pero vivo, gracias a Dios. Ella comienza a sentir dolores que terminan en un aborto. La niña que esperaba Mariana nunca nació debido a ese suceso. Ese relato es una memoria viva del miedo cotidiano. Las ventanas que están siempre cerradas al atardecer, niños orinándose por el trauma, padres temiendo que sus hijos sean reclutados y una familia que aprendió a sobrevivir en la guerra. A pesar del tiempo, el dolor persiste. Javier aún se culpa, su madre aún recuerda y en su voz queda la verdad de quienes vivieron lo que muchos prefirieron no ver. Vamos entonces por el lado de las dos conductas. La conducta, por ejemplo, la conducta problema de Javier explicada en condicionamiento clásico, ¿verdad? Entonces, vemos que él tiene miedo al intenso al regresar al cerrito, incluso a punto de correr con los ojos cerrados. También un análisis del clásico modelo de Pavlov. Javier desarrolla una respuesta emocional de miedo extremo como resultado de la asociación entre un lugar religioso y familiar, donde se íbamos a misa, ¿no? Con una experiencia traumática, la llegada violenta de los paramilitares, detenciones y golpes. También hay otra conducta explicada por el condicionamiento operante, sentimiento de culpa persistente años después de los hechos. Ese es un modelo de Skinner. Aunque la culpa es una emoción, está sostenida por una conducta de autorreproche, es decir, aunque Javier mantiene un pensamiento y discurso repetitivo de culpa que es reforzado de forma negativa, al culparse siente que está haciendo algo por su hermana fallecida, lo cual le alivia momentáneamente el dolor emocional. Estas son como las dos conductas de clásico operante. También escuchamos un poco el resumen para que tengan una idea de lo que estamos hablando sobre el papi no te lleves esa bicicleta, la introducción que nos habla un poco de todo lo relacionado con la guerra. Y por último vamos a hablar sobre la argumentación científica, es decir, el miedo condicionado, que es condicionamiento clásico, el miedo que Javier experimentó cuando intentaba regresar del cerrito al punto de correr con los ojos cerrados, desorientado, golpeándose, no fue una reacción aislada, sino el inicio de una respuesta condicionada. Situaciones que antes eran cotidianas y seguras, como montar en bicicleta, ir a misa o caminar por la calle, quedaron asociadas a peligro, violencia y muerte. Impactó en su vida posible desarrollo de síntomas de estrés postraumático,
como hipervigilancia, sobresaltos, ansiedad o evasión de lugares o recuerdos relacionados. Restricción de la libertad de movimiento o disfrute de espacios públicos, alteración en su confianza para enfrentar el mundo exterior, incluso en la adultez. El otro es el sentimiento de culpa persistente, condicionamiento operante. Javier carga con una culpa irracional que se ha mantenido y reforzado a lo largo del tiempo, por creer que su decisión de ir a misa ese día causó indirectamente la pérdida de su hermana Mariana. Esta conducta de autorreproche, aunque dolorosa, le ofrece una sensación de control sobre una situación que en realidad fue completamente ajena a su voluntad. Impacto en su vida, la afectación de su autoestima y su identidad al verse como responsable de una tragedia. Dificultad para construir una narrativa de sanación, lo que puede interferir en su salud mental y sus relaciones personales. Como dice su madre, aún no ha podido tener una conversación profunda sobre el tema, lo que indica una herida emocional no resuelta. Entonces, la idea es que conozcan, aprendamos juntos sobre este relato que suele suceder muy a menudo en nuestro país y nos demos cuenta de lo grave y de lo perturbante que puede ser para aquellos que lo viven. También tenemos acá unas referencias donde pudimos encontrar un poco más de información. Quiero dejárselas para que podamos indagar un poco y relacionar más esta conducta de clásico y esta conducta de condicionamiento operante. El análisis y lo que podemos hacer nosotros como profesionales para poder ayudar de manera directa e indirecta este tipo de situaciones. Bueno, muchísimas gracias. Con ustedes, su servidora Elizabeth Guerrero. Feliz día y feliz noche.